El inicio de una traición, el secreto del esposo. Todo comenzó con pequeños cambios en la rutina del esposo. Llegadas tarde al hogar, excusas vagas y un teléfono que nunca abandonaba su bolsillo. Aunque la esposa notaba algo extraño, decidió confiar, pensando que era solo estrés laboral. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja de lo que ella imaginaba. El esposo había comenzado un romance secreto con otra mujer, una relación que poco a poco empezó a cruzar límites. Lo que inició como una aventura discreta se transformó en un juego peligroso, al punto de llevar a su amante al lugar más sagrado de su matrimonio, su hogar. La amante en casa, una visita inesperada en un acto de completa imprudencia. El esposo llevó a su amante a la casa cuando pensaba que su esposa estaría ausente. Confiado, se sentía seguro en su engaño. La amante, aunque nerviosa, accedió a entrar, curiosa por conocer el espacio donde vivía la esposa que desconocía el secreto. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. La esposa regresó antes de lo planeado, encontrándose cara a cara con una escena que nunca pensó vivir. Su corazón se llenó de sorpresa y enojo, pero en lugar de explotar, decidió actuar con una calma inquietante que tomó a todos por sorpresa. La esposa descubre todo, el momento de la verdad. Al entrar a la casa, la esposa encontró señales de que algo estaba fuera de lugar. Un perfume desconocido en el aire, risas apagadas en la sala y, finalmente, el rostro de su esposo junto al de una mujer que claramente no era una invitada común. La traición estaba frente a sus ojos. En ese momento, su mundo se tambaleó, pero también tomó una decisión instantánea: no se dejaría vencer por el dolor. Su reacción no fue un grito, ni una escena de rabia. En cambio, su mirada fija y sus palabras calmadas dejaron claro que esta batalla sería enfrentada con dignidad. Una decisión valiente. La reacción de la esposa. La esposa, en lugar de armar un escándalo, invitó a ambos a sentarse en la mesa de la cocina. Su compostura desconcertó al esposo y al amante, quienes no sabían cómo reaccionar ante su inusual calma. Con voz firme, comenzó a hablar, exponiendo lo que sabía y dejando claro que no permitiría que su hogar fuera mancillado. Su valentía no solo desarmó a los culpables, sino que también les hizo reflexionar. Sin gritos ni insultos, la esposa se posicionó como la figura más fuerte en esa habitación, dejando claro que el respeto y la dignidad no eran negociables. ¿Cómo llegaron a esto? La historia del matrimonio. A medida que las tensiones aumentaban, la esposa recordó los momentos que llevaron a este punto. Un matrimonio que comenzó con amor y promesas de fidelidad ahora enfrentaba el peor de los desafíos. ¿En qué momento se había perdido esa conexión que una vez los unió? Aunque la traición era evidente, la esposa también reflexionó sobre las señales ignoradas y las oportunidades perdidas para fortalecer su relación. Su dolor era profundo, pero también comprendía que las fallas en un matrimonio rara vez son completamente unilaterales. La confrontación, caras a cara con la infidelidad en la sala, la tensión era palpable. La esposa miraba fijamente al esposo, esperando una explicación. Por primera vez, él parecía pequeño, acorralado por sus propios errores. La amante, incómoda, evitaba el contacto visual, como si quisiera desaparecer. Este momento de confrontación era inevitable y cada segundo se sentía como una eternidad. La esposa, con voz serena pero firme, pidió que hablaran con la verdad. Sus palabras no eran gritos, sino una demanda de respeto y claridad. El esposo, atrapado por la situación, no tuvo otra opción que confesar, mientras las emociones de todos se mezclaban en un torbellino de culpa, rabia y confusión. La amante no esperaba esto, una reacción inusual. La amante, acostumbrada a ser un secreto, no esperaba enfrentarse cara a cara con la esposa. Su nerviosismo era evidente, pero lo que más la desconcertó fue la reacción de la mujer traicionada. No hubo insultos, ni rabia descontrolada, solo una dignidad implacable que la hacía sentir aún más culpable. En lugar de arremeter contra ella, la esposa la miró y, con palabras directas, le hizo entender el impacto de sus acciones. La amante quedó sin palabras, consciente de que había cruzado límites que nunca debió atravesar. Esa conversación la marcaría para siempre. El esposo en shock, las consecuencias de sus actos. El esposo, que hasta ese momento se había sentido en control de la situación, quedó completamente descolocado.
Nunca imaginó que su esposa descubriría su infidelidad de esa manera, y mucho menos que reaccionaría con tanta firmeza y dignidad. Su arrepentimiento comenzó a aflorar, pero sabía que ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Las consecuencias de sus actos se hicieron evidentes en las palabras de su esposa. No solo había perdido su confianza, sino que también había puesto en riesgo todo lo que habían construido juntos. Su silencio en ese momento hablaba más que cualquier excusa. Las palabras de la esposa, una lección inolvidable. La esposa, con lágrimas contenidas, expresó todo lo que sentía. No buscó humillar, sino hacer reflexionar. Le recordó al esposo el amor y los sacrificios que hicieron juntos, y cómo él había pisoteado todo eso al abrir la puerta de su hogar a la traición. Cada palabra era una lección que resonaba profundamente en la mente de los presentes. Aunque herida, dejó claro que no permitiría que esa traición definiera su valor ni el de su familia. Sus palabras se convirtieron en un eco de fortaleza, mostrando que incluso en los momentos más dolorosos, se puede actuar con integridad. El impacto en la amante, reflexión y culpa. La amante, que al principio parecía ajena a las implicaciones de sus acciones, comenzó a reflexionar sobre el daño que había causado. Las palabras de la esposa la llenaron de culpa, haciéndole ver que no solo había traicionado a otra mujer, sino que también se había traicionado a sí misma al aceptar ese papel en la vida de alguien más. Ese encuentro marcó un antes y un después en su vida. Decidió dar un paso atrás, consciente de que esa experiencia la cambiaría para siempre. Su reflexión fue una muestra de que incluso los errores más grandes pueden llevar al aprendizaje y al crecimiento personal. ¿Qué hará el esposo? Un futuro incierto. Después de la confrontación, el esposo quedó sumido en una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Su traición había quedado al descubierto, y ahora enfrentaba el peso de sus acciones. Aunque intentó buscar el perdón de su esposa, sabía que recuperarlo no sería fácil, y mucho menos inmediato. El futuro de su matrimonio era incierto. Por un lado, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar sus errores, pero por otro, entendía que la confianza rota no se reconstruye de un día para otro. ¿Sería capaz de demostrar que aún era digno del amor de su esposa? Una familia en crisis, buscando soluciones. El impacto de la infidelidad no solo afectó a la pareja, sino también a toda la dinámica familiar. Los silencios en casa, las miradas cargadas de emociones y el dolor latente crearon un ambiente tenso. La esposa sabía que debía tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos y a sí misma. Sin embargo, también entendía que el camino hacia la sanación requería tiempo y esfuerzo. Buscaron ayuda profesional, confiando en que, aunque no podían cambiar el pasado, aún tenían la posibilidad de construir un futuro más fuerte, ya sea juntos o por caminos separados. Reflexiones sobre el amor y la lealtad. La historia de esta pareja es un recordatorio de que el amor verdadero no es solo emoción, sino compromiso y respeto mutuo. La lealtad es la base de cualquier relación, y cuando se rompe, las heridas son profundas y difíciles de sanar. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa en una relación. Aunque la traición dejó marcas, también abrió un espacio para el aprendizaje. La esposa encontró su fortaleza interior, y el esposo comenzó a valorar lo que había puesto en riesgo. Esta experiencia dejó claro que, sin honestidad y compromiso, el amor no puede florecer. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, hay lecciones valiosas. La dignidad con la que la esposa enfrentó la situación es un ejemplo de cómo manejar el dolor sin perder el respeto por uno mismo. Por otro lado, el arrepentimiento del esposo muestra que, aunque no siempre se puede reparar el daño, reconocer los errores es un primer paso esencial. También nos recuerda la importancia de establecer límites y prioridades en las relaciones. El respeto mutuo y la comunicación abierta son fundamentales para evitar que situaciones como esta ocurran. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Qué crees que podrías aplicar en tu propia vida? ¿Cómo sanar después de una traición? Superar una traición es un proceso largo y doloroso, pero no imposible. La esposa comenzó a sanar rodeándose de apoyo, buscando ayuda profesional y enfocándose en su bienestar emocional. Este camino no era solo para ella, sino también para proteger a su familia y encontrar una nueva dirección para su vida.
Sanar no siempre significa reconciliación. A veces, el perdón es un acto personal que permite seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento. Cada persona enfrenta estos momentos de manera diferente, pero el mensaje es claro: incluso después del peor dolor, hay esperanza de un nuevo comienzo. ¿Te identificas con esta historia? Si crees en la fuerza del perdón y la capacidad de sanar, comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar un like si esta historia te inspira.